Bien, señores, vamos ahora a escuchar el comentario de Jonathan Liriano y a anunciar que está con nosotros, que va a conversar con nosotros un poco más adelante, Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Jonathan, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo de este país. En ustedes, en los que trabajan en el sector formal e informal de la economía, es que existen todas las posibilidades de mejorar nuestro país, porque es el trabajo, es el invento que tienen los seres humanos para poder vivir sin hacerle daño al otro y transformar la realidad. Un saludo especial para esos hombres y mujeres que llegaron a sus puestos laborales con los pies mojados, húmedos, porque tuvieron que salir de callejones, de cañadas, de lugares donde el pan con chocolate no es un lujo en tiempos de tormenta y de lluvia, sino que tienen que vérselas de frente con la precariedad, con la marginalidad, que todavía es mucha en este país. Saludos para cada uno de ustedes, para el equipo de producción y todo el panel. Ayer se cumplió ya un año de la gestión, de este primer periodo de gestión del presidente Luis Abinader y del gobierno que prometió un cambio a partir de la salida del Partido de la Liberación Dominicana del poder. Un año. Y a evaluar un año de gobierno de esta o cualquier gestión debe pasar por un marco de referencia o de contexto concreto, real, verificable. ¿Y cuál podríamos decir que es ese marco? Bueno, han pasado ya 12 meses de un gobierno que inició en medio de una crisis de salud mundial que al mismo tiempo se fue convirtiendo día tras día en una crisis económica y que amenazó a nuestro país, se convirtió en eso más adelante, en llevarnos a una crisis social y política, como ocurre cuando hay crisis económicas. Ese es el contexto de evaluación del gobierno del presidente Luis Abinader, porque ese era el contexto en el que inició su gestión. En ese momento, la prioridad de República Dominicana, todo el que estaba trancado en su casa, el que estaba recién salido del gobierno, el que estaba llegando al gobierno, el que vivía afuera y es de la diáspora y da seguimiento, el que es de la sociedad civil, el de la religión, tenía la misma prioridad. La prioridad en todo nuestro país era la recuperación de la salud, evitar que muera la menor cantidad de gente posible, proteger la vida de la gente y proteger la economía en la medida de lo posible, a pesar de la caída local e internacional. Esas eran las dos grandes prioridades del país. Eso es lo que estamos esperando todos, los que estaban trancados y los que no estaban trancados, los que estaban protegiendo a la gente en la calle con el toque de queda y los que estaban siendo hasta afectados en la calle por ese toque de queda. No había otro tema de agenda hace un año en República Dominicana, ni ninguna otra exigencia para el gobierno ni para nadie. Entonces, frente a ese escenario, frente a ese contexto, es que yo creo que debemos hacer la evaluación de ese primer año de gobierno. Ese contexto se da también, del nuevo gobierno, se da atravesado por un reclamo histórico y prometido en campaña. Un reclamo, su solución, un reclamo de la imposición de un sistema, de un régimen de consecuencias en República Dominicana, de una justicia independiente y de reformas institucionales que permitieran que el poder político no se usara para favorecer a un grupito en detrimento de toda una sociedad. Esos tres componentes, la salud, la vida de la gente, la recuperación económica y las reformas institucionales, principalmente las que tienen que ver con la justicia independiente y el fin de la impunidad, han sido los tres puntos de referencia de este gobierno. ¿Y qué ha pasado entonces? Bueno, en este contexto, con una caída de la economía de menos 6%, la más grande en la historia de República Dominicana, la más grande en la historia reciente de la humanidad, en esa caída, la recuperación económica y la vacunación de la gente eran las dos claves, los dos elementos claves que van de la mano. Porque sin la recuperación de la salud, sin la vacuna, era imposible y ha sido imposible la apertura de la economía y la recuperación entonces del crecimiento y de la búsqueda de los recursos para poder prestar servicios públicos y hacer inversión. Sin vacuna no era posible ningún tipo de apertura de la economía. ¿Y qué ha pasado? Bueno, la vacuna, República Dominicana es de los países de América Latina con mayor índice de vacunación. A la semana pasada habíamos aplicado la primera dosis, ya más de 5.652.000 unidades de vacuna y
comenzamos también ya a una tercera dosis, que es lo que están haciendo los países más desarrollados. Lo que le está diciendo la ONU a los países más desarrollados es que si pueden, eviten la tercera dosis para que a los países pequeños que no tienen capacidad puedan acceder al stock de vacuna, porque la vacuna, el capital económico y los grandes intereses internacionales ha impedido que fluyera. Nuestro país ha sido uno de los más avanzados, los que tomaron la mejor iniciativa para poder tener la vacuna, y por eso lideramos los índices locales, regionales y mundiales en vacunación, siendo un país pequeño. Y entonces podemos decir que la vacuna, la política de salud, de prevención, de cuidado de la gente, de la vida, que es lo fundamental en la política de un gobierno, proteger la vida y la salud, ahí sin dudas hemos tenido buenas notas para el bien, no del gobierno, de toda la República Dominicana, porque sin vacuna no habría forma de reactivar la economía, no habría forma de estar en este escenario ahora con este micrófono, no habría forma de nosotros ni siquiera estar en discusiones políticas electorales a estas alturas de la vida política en República Dominicana. Entonces, un segundo componente es el tema de la justicia independiente y los cambios institucionales. Los reclamamos en la calle, los reclamamos por los medios de comunicación, los reclamamos en la campaña. Ese reclamo se convirtió en voto. El pueblo dominicano, y hay gente que todavía no lo quiere comprender, ha tenido y tiene hambre y sed de justicia. Eso es un deseo básico. El sentido de justicia es básico en todos los pueblos del mundo. Hay gente que no entiende que es natural, normal, que la gente quiera justicia. Que a la gente le duela que un funcionario en 4 años acumule más riqueza que 30 empresarios juntos en 50 años. A la gente le duele y le molesta mucho. Entonces la gente reclamó que se le aplique la ley a aquellos que usan el poder político y del Estado para enriquecerse en detrimento de un pueblo que a esta hora tiene a muchísima gente con los pies mojados y los colchones mojados por el tema de la vaguada. Entonces, la aplicación, la asignación de un ministerio público independiente, o por lo menos la asignación del ministerio público a una persona con las características de Miriam Germán y su equipo, ha sido un gran logro. Y ha sido una gran deuda satisfecha de alguna manera, porque lo reclamamos 1000 veces. Y eso ha venido de la mano con cambios en lugares, en espacios del Estado que tenían los peores índices de valoración y de confianza según todas las encuestas locales, Latinobarómetro y demás. La Cámara de Cuentas, señores, que por no hacer su trabajo, fue cómplice del hurto sistemático del dinero que necesitamos para la educación, para la salud, para la inversión pública. No, los niveles de inversión pública aquí en República Dominicana Histórica son precarios en comparación con lo que se le han robado a este país. Y esa es la realidad. Toda la inversión pública, por ejemplo, con el caso de Odebrecht, además de estar sujeta a sobornos, según reconoce la misma Odebrecht, que no es un invento de nadie, están sujetos a sobreevaluación. Y no había nadie que fiscalizara eso, porque la Cámara de Cuentas se le entregó durante 20 años a amigos de los equipos políticos de quien estaban en el gobierno. Solamente cambiando la Cámara de Cuentas, gente que no sean delincuentes, solamente con eso, le estamos ahorrando para los próximos años a este país miles de millones de inversión pública. Porque donde no se roba, rinde más el dinero. Eso está súper comprobado. Entonces, el cambio en la Cámara de Cuentas es un gran logro. Y los que estaban eran delincuentes. Eso es un gran logro, el cambio en la Cámara de Cuentas, exigido por la población. Y ahí está, no es un elevado, pero sin duda una Cámara de Cuentas que haga su trabajo nos ahorra el dinero para construir 300 elevados. Y esa es la importancia de valorar en su justa dimensión y hacerle caso a algo que no es un invento de un partido político u otro, que es una necesidad del ser humano, el sentido de la justicia. También debemos decir que en este año hemos visto que en vez de repartir y asignarle a miembros del comité central de un partido la posición en las altas cortes, los cambios que se han hecho desde el Consejo Nacional de la Magistratura han estado no libres de intereses políticos, pero sí libres de el burdo espectáculo de sacar a alguien de miembro del comité central de un partido para ponerle una corte penal.
Eso es fácil de decir, yo duro 10 segundos diciéndolo, pero el significado de eso, el daño que eso le estaba haciendo a este país, que todavía no lo quieren comprender. Hay gente que no quiere aprender porque nadie aprende en cabeza ajena. El daño que le estaba haciendo a este país, entregarle todos los mecanismos de justicia a este país a miembros del comité central de un partido y a socios políticos, es un daño, señores, que todavía no lo podemos cuantificar. Porque eso era otra impunidad al aire y entregarle cortes a un partido para destruir a otro. El atraso social que eso significa, político, institucional y económico, no se evalúa ni siquiera con datos del Banco Central. Entonces, tener cambios en la asignación, en la forma en que se asignan los demás mecanismos de aplicación de justicia, es un gran logro para este país. Y lo mismo con la Junta Central Electoral, que había caído en el peor nivel de desconfianza de la historia de la República. Y sin una Junta Central, sin un árbitro con algún nivel de confianza, porque no podemos decir que es independiente del todo, porque hay intereses políticos en todo. Pero cuando tú destruyes la confianza es la base de los sistemas democráticos, señores. Y la confianza de la Junta Central Electoral y de esos órganos que le estoy diciendo están por el suelo. Pero no están por el suelo porque lo dice Jonathan Liriano o lo dice un partido u otro. Es que eso se mide. Es que aquí se hacen periódicamente, nosotros lo hacemos como país y lo hacen mecanismos regionales. Y les cito de nuevo el Latino Barómetro. La confianza en las instituciones democráticas de República Dominicana fue prácticamente destruida porque el poder político fue utilizado para secuestrar el Estado de Derecho en República Dominicana. Y ese es el peor daño que vivimos en los últimos periodos del Partido de la Liberación Dominicana. Y el peor daño que le hizo el presidente Danilo Medina, que utilizó el propio Estado hasta para atacar a gente de su partido. A Leonel Fernández. Y eso se ve en lugares donde el Estado de Derecho está aplastado. Entonces, esos avances en el orden institucional y en la búsqueda, que todavía no la tenemos, de una justicia independiente, en que podemos decir que aquí se está persiguiendo a gente que tenía serias críticas, que se enriquecieron con salarios, siendo funcionarios de salarios, se hicieron millonarios, pero que también se está persiguiendo y sancionando a gente de esta gestión de la Lotería Nacional, a otros miembros de este mismo gobierno, que creo que a todo el que tenga alguna duda racional o algún señalamiento importante tiene que perseguirse, sea en el Ministerio de Educación Superior. Al fraude de los 100 millones. A quien sea. 100 millones de pesos que se entregaron de manera irregular. Hay un expediente. Yo le he visto el expediente. Ojalá que el Ministerio Público. Que lo presentaron, ¿no? Ojalá que el Ministerio Público sea incluso más rápido en las acciones para este gobierno que en las acciones para gobiernos pasados. Ningún tipo de preocupación tengo. Ojalá que si hay 30 funcionarios de este gobierno implicados, que también se le aplique. Eso es lo que exigió la población y ese fue el mandato que se le dio a este gobierno. Y es la principal razón del cambio. Aquí, y los PRMistas tienen que tenerlo en cuenta, aquí no se votó masivamente a favor del PRM y su propuesta. Aquí se votó masivamente, y hay gente que no lo quiere comprender, en contra del hurto justificado y sistemático de los recursos del pueblo. Eso fue lo que pasó. Entonces, hay gente que todavía no lo quiere comprender. Y por último, en cuanto a la economía, que es el tercer componente, yo creo, fundamental para nosotros hacer las evaluaciones. Miren, y siempre trato de dirigirme a los más jóvenes que nos están escuchando en este horario. A veces uno toma algunos comentarios, uno cree que por politiquería que salen u otro. Pero el tema de la economía es un tema muy serio, porque, como siempre digo a diario, es el trabajo de los seres humanos la base de la organización de la sociedad. La producción de bienes y servicios es el motor por el que se organiza una sociedad. El Estado funciona con una parte del dinero que le quita a la población de los impuestos, no hay otra manera. Si la gente no trabaja, no hay nada. Si los empresarios no salen a producir, no hay nada. Entonces, la única manera de reactivar la economía en esta pandemia ha sido devolverle la salud a la gente, porque a un Estado no le puede decir, abran todos los negocios y que se muera la gente, porque es una responsabilidad del Estado proteger la vida. Entonces, la única manera de que aquí se reactive el empleo, que ya se ha recuperado cerca del 85% del empleo que se perdió por la pandemia,
La única manera de que aquí se aumente la inversión pública, la única manera de que en este país volvamos a los niveles de crecimiento de años anteriores, la única que se ha descubierto en la humanidad a esta hora, son las 9:52, en el mundo entero, es la vacuna. Esa es la única vía. La única vía. Todo lo demás es una reflexión irracional de gente que la veo desesperada. Entonces, tomar la medida y hacer lo que fuera necesario para tener vacunas en este país, vacunar a la población y apostar a trabajar para la apertura comercial y económica de República Dominicana, ha sido la mejor medida económica de este país y es la mejor medida económica que se ha aplicado en el mundo. Y eso no se puede dudar. Y no hay que ser ni siquiera economista para eso. El que está en la informalidad, con que cerca de un 60% de la gente viviendo de la informalidad, sabe que sin vacuna no hay negocio en la calle. Que con toque de queda no hay negocio en la calle. Entonces, creo que la mejor medida económica de este año ha sido la vacuna y es de salud. Y no lo creo yo. Es lo que está pasando en el mundo entero, señores. Estados Unidos, su reactivación económica ha comenzado también con el proceso de la vacunación. Entonces, sobre la deuda, yo quería hacer un comentario, quizá lo haga más adelante, sobre la deuda. Porque realmente no me imaginé, lo tengo que decir, no me imaginé que están conectando la subestación de Bonao. Ustedes han visto que varias veces se están conectando un bombillito que prende y apaga. Ese es Bonao 3 que la están conectando. Una barbaridad. No me imaginé, señores. O le buscarán otra explicación. No me imaginé que esto iba a ser un tema de debate público, pero como ahora estamos en un tiempo de irritación permanente, hay gente que está muy ociosa, porque ya no está en las condiciones que estaba y tiene que hacer algo. No me imaginé que el tema de la deuda iba a ser abordado como se está abordando. Estoy convencido de que el abordaje que se le está dando por algunos actores es ineficiente y no le redundará en beneficios, más que en irritación y motivación de sus propias bases. No me imaginé que aquí iba a haber gente hablando de la deuda en medio de la pandemia con una caída del 6% del Producto Interno Bruto, de la misma forma en que hablaban de la deuda en otros contextos fuera de pandemia. Que iban a decir, yo no me imaginé que aquí iba gente que iba a tener el tupé público de decir que es lo mismo tomar préstamos para buscar vacunas y enfrentar la mayor crisis de salud y económica del planeta que buscar préstamos y endeudarse en tiempo de un crecimiento por encima de la media en América Latina. No me lo imaginé, pero veo que es posible. Veo que es posible tratar de embaucar a un pueblo que, aunque no tiene los mayores índices de escolaridad de América Latina y el Caribe, no es tonto. No es tonto. Entonces, el tema de la deuda es un tema interesante, lo quiero tratar más adelante, pero por suerte creo que la población sabe que estamos en una crisis económica y una crisis de salud y que lo mejor que nos ha podido pasar es tener vacunas y tener la capacidad de ir abriendo la economía, porque abrir la economía es permitir que todos ustedes, hombres y mujeres de trabajo, chiriperos, pequeños, medianos, grandes empresarios, puedan hacer lo que mejor saben hacer y que es la única garantía para nosotros progresar. Los países no progresan por un político o por otro nada más. Los países progresan por el esfuerzo y el trabajo de su gente y gracias a Dios nuestra gente, y ojalá que sigamos así, se está vacunando y va a seguir vacunándose. Cambio y fuera.